¿Y si lo más sagrado también guardara lo más oculto? ¿Y si, tras los muros centenarios del Vaticano, donde la historia ha sido escrita con sangre de mártires y oraciones de santos, se escondiera un secreto que podría sacudir los cimientos de la fe de muchos? ¿Qué sucede realmente cuando las puertas del cónclave se cierran y el mundo contiene el aliento esperando el humo blanco? ¿Qué voces se alzan en aquel recinto sellado al mundo, donde los príncipes de la Iglesia se reúnen bajo la sombra del Espíritu Santo? ¿Es solo un acto solemne de discernimiento espiritual? ¿O hay algo más, algo que nadie se atreve a contar? Dicen que el Espíritu Santo guía cada decisión. Dicen que es Él quien señala al elegido. Pero también dicen, en voz baja y con ojos que miran hacia los costados, que hay cosas que jamás llegan al oído del pueblo fiel. Cosas que se susurran en latín, que se sellan con anillos, que se entierran bajo siglos de tradición y temor. Porque no todo lo que es santo ha estado siempre libre de lucha, ni todo lo que es verdadero ha sido revelado. Esta historia no es un ataque, ni una acusación. Es un clamor por entender. Es el eco de miles de almas que a lo largo de la historia han mirado al Vaticano no solo como un lugar de poder, sino como un símbolo del misterio divino en la tierra. Y sin embargo, incluso en la casa del sucesor de Pedro, el misterio no siempre se disipa con la luz. Detrás del cónclave hay algo más que rituales y tradiciones. Hay lágrimas, hay presiones invisibles, hay historias que jamás se escriben, hay silencios que pesan más que los votos. ¿Qué mueve realmente los corazones de los cardenales cuando entran en la Capilla Sixtina sabiendo que uno de ellos saldrá vestido de blanco? Es el Espíritu el que sopla, o también los vientos de intereses humanos. Pero antes de que la duda te robe la fe, escúchame. Esta historia no está aquí para destruir, sino para despertar. Porque el Evangelio nos enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y a veces, solo enfrentando la sombra, podemos comprender la luz que arde eterna en el corazón de la Iglesia. Quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo te revelará una parte desconocida de nuestra Iglesia, sino que te recordará que incluso en medio del misterio y del secreto, Dios sigue siendo el único que escribe la historia con perfecta sabiduría. Comenta abajo qué piensas tú. ¿Crees que el Espíritu Santo guía cada cónclave o que hay influencias humanas que intentan desviar su voluntad? Dale like si alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en el corazón del Vaticano y comparte esta historia con alguien que también busca la verdad con los ojos de la fe. Hoy abrimos una puerta que ha permanecido cerrada por siglos. Hoy nos atrevemos a mirar más allá del humo blanco y del canto del Habemus Papam. Hoy entramos juntos en el silencio sagrado del cónclave para descubrir lo que nadie se atreve a decir. ¿Estás listo? Que el Espíritu Santo nos guíe. Y si lo más sagrado también guardara lo más oculto. Y si, tras los muros centenarios del Vaticano, donde la historia ha sido escrita con sangre de mártires y oraciones de santos, se escondiera un secreto que podría sacudir los cimientos de la fe de muchos. ¿Qué sucede realmente cuando las puertas del cónclave se cierran y el mundo contiene el aliento esperando el humo blanco? ¿Qué voces se alzan en aquel recinto sellado al mundo, donde los príncipes de la Iglesia se reúnen bajo la sombra del Espíritu Santo? ¿Es solo un acto solemne de discernimiento espiritual o hay algo más, algo que nadie se atreve a contar? Dicen que el Espíritu Santo guía cada decisión. Dicen que es Él quien señala al elegido. Pero también dicen, en voz baja y con ojos que miran hacia los costados, que hay cosas que jamás llegan al oído del pueblo fiel. Cosas que se susurran en latín, que se sellan con anillos, que se entierran bajo siglos de tradición y temor. Porque no todo lo que es santo ha sido siempre limpio.
y no todo lo que brilla dentro del Vaticano refleja la luz del cielo. Todo comenzó una madrugada silenciosa, cuando Roma dormía y las velas aún ardían junto al lecho del pontífice fallecido. Un cardenal anciano, el más veterano de todos, recibió un sobre sin remitente, depositado discretamente bajo la puerta de su celda en la Casa Santa Marta. El papel olía a incienso, pero sus palabras eran fuego. En latín, escritas a mano, decía: «Cuando la votación comience, no olvides lo que has visto en 1978. Hay ojos que no son humanos, pero vigilan desde lo alto». El cardenal cayó de rodillas, no por miedo, sino porque aquella frase despertó una memoria que había jurado enterrar. Una visión que había vivido en su juventud, en el cónclave que eligió a Juan Pablo I. Nadie hablaba de ello, pero muchos de los que habían participado en aquel cónclave murieron en circunstancias extrañas. Uno por un paro cardíaco fulminante, otro por una caída en la escalera de su residencia en Milán, un tercero por envenenamiento con un vino consagrado. Nunca hubo pruebas, nunca hubo escándalo, solo silencio y tumbas. Ahora, casi 3 décadas después, él era uno de los pocos que quedaban vivos de aquel círculo, y volvía a entrar al mismo teatro sagrado donde se decía el Espíritu Santo descendía en forma de inspiración. Pero, ¿y si no era el Espíritu Santo lo que se movía entre los frescos de la Capilla Sixtina? ¿Y si otro espíritu, más antiguo, más oscuro, se había infiltrado en los votos, en los nombres, en los acuerdos sellados con miradas? La elección comenzó con las oraciones rituales. «Veni Creator Spiritus», entonaron los cardenales, elevando su canto hacia la bóveda de Miguel Ángel. Pero el cardenal anciano no cantó, solo observó, y en el silencio entre las notas creyó escuchar el eco de pasos que no pertenecían a ningún hombre, un roce suave, como túnicas arrastrándose sin cuerpo, como presencias que no piden permiso para entrar. Cada ronda de votación fue más tensa que la anterior. Los nombres de los candidatos cambiaban misteriosamente de una urna a otra, votos marcados con una tinta que ninguno recordaba haber usado. Un obispo descubrió que su papeleta estaba escrita antes de que él la tocara. Y un rumor comenzó a circular: «Algo no está bien», pero nadie se atrevía a hablar en voz alta, porque en el Vaticano el silencio es a veces la única forma de obediencia. El cardenal anciano decidió romper la regla del secreto. Tomó su bastón, pidió permiso para salir al patio del claustro y allí encontró al secretario del fallecido papa. Un hombre de rostro cansado, ojos profundos y voz quebrada por el peso de lo que sabía. Le entregó un pequeño cuaderno envuelto en tela de lino y cruzado con un rosario de madera antigua. «Él escribió esto los últimos días», dijo. Dijo que si algo le ocurría, alguien debía saber la verdad. El cardenal abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las palabras eran claras, escritas con desesperación. «No todos los que visten blanco son puros. No todos los que doblan las rodillas oran al mismo Dios. En el cónclave he sentido una presencia que no es divina. Si me callo, tal vez viva. Si hablo, moriré. Pero el rebaño merece saber, el próximo papa no será elegido por el cielo». Esa noche, mientras el mundo entero miraba hacia la chimenea del Vaticano, esperando el humo blanco, el cardenal regresó a la Capilla Sixtina con un nudo en el alma. Él sabía que el Espíritu Santo sopla donde quiere, pero también sabía que, a veces, el viento puede ser frío y no celestial. Cuando la fumata blanca finalmente se alzó, millones de fieles en la plaza de San Pedro lloraron de alegría. Había nuevo papa, un hombre sonriente, de palabras suaves, que bendijo al mundo desde el balcón con voz pausada y mirada impenetrable. Pero el cardenal anciano no aplaudió, solo bajó la cabeza, porque en su corazón ardía una certeza amarga.
El secreto del Vaticano no era un escándalo político ni una conspiración terrenal. Era algo más profundo, más antiguo, más silencioso, algo que tenía que ver con la batalla invisible entre la luz y las tinieblas. Una batalla que no se libra con espadas ni con votos, sino con almas. Y mientras la multitud cantaba y las campanas repicaban, en lo más alto de la cúpula, entre las sombras de la noche romana, una figura observaba en silencio. No tenía rostro, no tenía forma, pero llevaba siglos allí, esperando otro cónclave, otra oportunidad. Porque en la Iglesia, como en el alma humana, la santidad y el misterio caminan juntos. Y a veces, la fe más pura se ve obligada a caminar entre tinieblas, sin dejar de creer que, al final, el verdadero pastor vendrá y separará la luz de las sombras, para siempre. ¿De verdad crees que estás aquí por casualidad? ¿Piensas que esta historia simplemente apareció en tu camino como un contenido más, sin sentido, sin intención, sin peso eterno? Tal vez ya lo sentiste mientras escuchabas. Esa extraña inquietud en el pecho, ese pensamiento que no pudiste apartar, esa certeza inexplicable de que esto tenía algo que ver contigo. No es imaginación, no es coincidencia, es Dios. Porque cuando Dios quiere hablar, no siempre lo hace desde un altar. A veces lo hace desde una historia que te sacude el alma. A veces lo hace desde un susurro disfrazado de relato. Otras desde una verdad escondida entre líneas. Y hoy, Él está usando todo eso para decirte algo claro. Tu vida no está fuera de su mirada. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia sobre el Vaticano. No se trata solo de secretos, de decisiones entre cardenales, ni de muros antiguos que guardan misterios. Esta historia es un espejo, y en ese espejo también estás tú. Porque tú también caminas entre lo visible y lo invisible. También llevas una vida marcada por silencios, por discernimientos, por esperas largas, por momentos donde sentiste que las puertas se cerraban y que el mundo contenía el aliento, esperando algo en ti. Tal vez viviste algo que no entendiste. Tal vez sufriste algo que no pudiste explicar. Tal vez llevas años preguntándote, ¿dónde está Dios en todo esto? Y esa es la pregunta más humana y más santa que puedes hacerte. Porque en el corazón de esa duda es donde el Espíritu Santo más trabaja. Es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero cónclave de tu alma. Dios no se esconde, Dios revela, pero revela a su tiempo y a quienes están dispuestos a buscar, en el silencio, en la oración, en la entrega. Y sí, es cierto que hay cosas que no entendemos. Como en la historia que escuchaste, hay momentos donde lo que debería ser claro se cubre de sombras. Lo que debería ser santo se mezcla con lo humano. Pero aún en medio de eso, Dios actúa, Dios transforma, Dios elige, aun cuando no lo vemos. Tal vez hoy estás en medio de un momento de tu vida donde sientes que no hay humo blanco, que la elección no llega, que no entiendes lo que Dios está haciendo contigo. Quizá estás esperando una respuesta, una señal, una luz. Y este mensaje es esa señal, porque Dios también escribe tu historia con tinta invisible, y mientras tú ves caos, Él está viendo un camino. Mientras tú ves silencio, Él está hablando en lo más profundo. Mientras tú sientes abandono, Él te está preparando. Lo que vives ahora no es castigo, es formación, no es olvido, es maduración, porque los que son llamados por Dios son también probados en el fuego. ¿Sabías que en los cónclaves, a pesar de los desacuerdos humanos, se cree con firmeza que el Espíritu Santo actúa y guía, incluso cuando no comprendemos los caminos? Así también contigo. Aunque otros no vean lo que Dios está haciendo en ti, Él no ha dejado de actuar. Aunque tus propias dudas intenten silenciar la fe, la gracia sigue operando. Porque tú también estás siendo formado para una misión. Porque tú también eres templo.
Tú también eres recinto sagrado. Tú también portas una historia que puede cambiar el mundo. No estás perdido, no estás olvidado, no estás solo. María, la madre que guarda y observa en silencio, también vela por ti. Los santos que vivieron oscuridades peores a la tuya también caminaron sin ver, pero llegaron a la luz. El mismo Cristo, en la noche del Getsemaní, sudó sangre pidiendo respuestas, y aún así confió. Y tú, aunque tiemble tu fe, también puedes confiar, porque los sacramentos que tal vez un día recibiste con rutina, hoy se abren para ser un canal de gracia viva. Porque esa cruz que cargas, esa pérdida, esa traición, ese dolor, puede ser redentora si la unes al sacrificio de Cristo. Porque el amor del Padre no te soltó ni un solo día, aunque tú hayas sentido que sí. Y porque nada de lo que vives es en vano. Todo tiene sentido cuando se pone en las manos de aquel que escribe la historia eterna. Hoy, tal vez sin saberlo, te has acercado un poco más al misterio de tu propia elección. Quizá esta historia removió algo que estaba dormido. Quizá te está llamando a volver, a confesarte, a perdonar, a servir, a orar de nuevo con el corazón como lo hacías antes o como nunca lo has hecho. Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando, y tal vez este sea el momento. El instante exacto en el que decides abrir las puertas del alma, como se abren las del cónclave, y esperar no con miedo, sino con esperanza. Porque tarde o temprano, cuando haya suficiente fe, suficiente entrega, suficiente humildad, verás el humo blanco, y sabrás que Dios te eligió, que Dios siempre te eligió. No estás solo, no eres una casualidad, eres parte del plan. Y esta historia también es la tuya. Antes de continuar, quiero invitarte a tomar un pequeño pero significativo paso: suscribirte a este canal. No es solo un clic en un botón, es un acto de fe. Es tu manera de decirle a Dios: estoy dispuesto a recibir más de ti. Esta acción, tan simple en apariencia, es una manifestación de tu compromiso con su palabra y con el propósito que Él tiene para tu vida. Piensa en esto. Las pequeñas decisiones, como este gesto, tienen el poder de activar bendiciones en nuestra vida. Lo que parece insignificante puede ser usado por Dios para hacer cosas grandes. Así que, si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete y comenta: ya estoy suscrito, porque lo que estás haciendo va mucho más allá de un simple clic. Es una declaración de fe. Además, al compartir este video, no solo lo estás difundiendo, estás invitando a otros a ser parte de algo más grande, a recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno. No es solo una acción digital, es un testimonio de cómo su obra se extiende a través de nosotros. Con este pequeño acto estás abriendo una puerta para más bendición. Pero lo más importante es que lo estás haciendo con un corazón dispuesto, confiado en que Dios te guiará en cada paso que tomes. Ahora sigamos con este mensaje, porque aún hay mucho que Dios quiere revelarte. En la historia que acabamos de escuchar, tal vez el momento que más nos tocó fue cuando el protagonista, a pesar de sus dificultades, de sus traiciones y dudas, sigue adelante. Y se pregunta si alguna vez encontrará la paz, si alguna vez podrá ver los frutos de sus sacrificios, si todo el sufrimiento tiene algún propósito, o si es solo una serie de golpes que la vida le da sin piedad. Este punto, esta batalla interna, es lo que muchas veces sentimos en nuestra propia vida. Es un eco profundo del corazón humano que busca respuestas, que grita por justicia, que anhela ser escuchado. Ahora quiero llevarte a un pasaje bíblico que tiene una fuerza transformadora y que estoy seguro puede iluminar tu camino en este momento. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos cuenta la parábola de los trabajadores en la viña, Mateo 20:1-16. Esta parábola habla de un dueño de viña que, al ver que la cosecha era grande, decidió contratar a trabajadores a diferentes horas del día.
Algunos comenzaron a trabajar desde la mañana, otros más tarde, e incluso algunos al final del día. Sin embargo, al final del día, el dueño decidió pagarles lo mismo a todos, sin importar las horas que trabajaron. Este gesto generó sorpresa y descontento entre aquellos que habían trabajado desde temprano, porque pensaban que, si recibían lo mismo que aquellos que habían trabajado solo unas pocas horas, era injusto. Pero el dueño de la viña les responde: ¿acaso no he hecho lo que acordamos? ¿O tienes envidia porque yo soy generoso? Mateo 20, 13, 15. Esta parábola es desgarradora porque toca una de las realidades más duras de nuestra vida: la aparente injusticia de Dios. No es así, querido amigo. La vida parece muchas veces desordenada, parece que otros reciben bendiciones que tú sientes que mereces mucho más. Quizá tú también te encuentras en la situación de los trabajadores que estuvieron más tiempo en la viña. Has trabajado, has esperado, has sufrido, y sientes que el cielo guarda silencio. Tal vez sientes que lo que has dado no ha sido recompensado como esperabas. O tal vez ves a otros recibir sin esfuerzo lo que tanto has buscado con fervor. Es aquí donde esta parábola se convierte en un espejo de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando creemos que nuestras expectativas de Dios, nuestra noción de justicia, no coinciden con la realidad divina? Jesús nos muestra que la generosidad de Dios no tiene que ver con nuestros propios cálculos humanos, con lo que creemos que merecemos o con lo que pensamos que sería justo. Dios tiene su propio reloj, su propio tiempo y su propia forma de actuar. El protagonista de nuestra historia, al igual que tú y yo, enfrentó este momento de incertidumbre y dolor. A lo largo de su vida, tuvo que aprender que el sufrimiento, aunque no sea comprendido de inmediato, tiene un propósito. A veces ese propósito no es revelado de forma instantánea, como los trabajadores que no entendieron por qué el dueño pagaba lo mismo a todos, sin importar cuánto tiempo habían trabajado. Sin embargo, la verdadera pregunta no es si es justo o no, sino si podemos confiar en la bondad del corazón del dueño, que sabe lo que cada uno necesita, aun cuando nosotros no lo veamos. Este punto en la vida de la historia es un espejo de nuestro propio caminar. Tal vez en este momento tú estás pasando por algo parecido, sientes que has esperado demasiado, has sufrido demasiado, y sin embargo, las bendiciones parecen escurrirse de tus manos. Sientes que otros reciben lo que tú tanto has anhelado, pero aquí viene la clave. La gracia de Dios no está limitada por nuestras expectativas ni por nuestras propias ideas de justicia. La generosidad divina es infinita. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Es en el momento de mayor vacío donde Dios más puede llenarnos. Es cuando todo parece oscuro, cuando las puertas parecen cerrarse, que la luz de Dios comienza a brillar con más fuerza, como la estrella que se ve más claramente en la oscuridad. Quizá estás esperando una respuesta, un milagro, un cambio, y sientes que el cielo está en silencio, pero es precisamente en ese silencio donde la gracia se está trabajando de maneras que no podemos comprender. Este es un llamado a confiar, aun cuando el sufrimiento te haga dudar. La parábola nos muestra que la bondad de Dios no se mide por nuestros estándares humanos. Él ve más allá de lo que podemos ver, y su propósito es más grande que nuestra comprensión limitada. En la espera, en la humillación, en la lucha, Él está forjando algo mucho más profundo en tu alma. Te invito a pensar en todo esto, no solo como un eco lejano de la historia del protagonista, sino como un reflejo de lo que estás viviendo tú mismo. Al igual que ellos, todos enfrentamos la incertidumbre, la duda y los momentos de desesperanza, pero esa es la hora en que más necesitamos mantener la fe, incluso cuando no podemos ver nada. Como dice San Pablo en Romanos 8:28,
Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esto incluye los momentos de sufrimiento, los momentos de desesperación. Él está obrando. En este momento, quiero invitarte a una reflexión. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras cuando escuchas estas palabras? ¿A qué hora es ahora en tu vida? Te animo a escribir en los comentarios el lugar y la hora en la que estás viendo este video. Este gesto no es solo una acción de interacción en un video. Es un acto simbólico de pertenencia a una comunidad, una especie de luz encendida en el mapa del mundo. Al escribir tu ubicación, estás diciendo al mundo, aquí también hay un corazón que escucha la palabra. Este es un acto de fe. Cada palabra, cada lugar, cada hora compartida se convierte en parte de una gran vigilia, una procesión invisible que camina con el Evangelio en la mano y la esperanza en el pecho. Al comentar, no solo estás viendo este video, sino que estás siendo parte de algo mucho más grande. Un testimonio de fe que puede tocar a otras almas, una semilla que puede cambiar destinos, y eso es lo que significa pertenecer a esta comunidad de fe. Cada comentario es un testimonio, una oración, un eco del amor de Dios, así que no dudes en compartir, en ser parte de esta misión evangelizadora digital. Al hacerlo, estás llevando luz y esperanza a aquellos que tal vez no tienen fuerzas para buscarla por sí mismos. Hoy nos encontramos frente a una encrucijada en la que la fe y la razón no son contrarias, sino complementarias. Nos encontramos en un mundo donde la ciencia avanza rápidamente, revelando los misterios de la naturaleza, del cosmos, del cuerpo humano. Y aunque la ciencia tiene su propio lenguaje y método, no está en contradicción con el mensaje divino. Al contrario, cada descubrimiento científico puede ser una confirmación de las maravillas de Dios. La ciencia no elimina la necesidad de fe, más bien la enriquece al revelarnos un universo más vasto, más complejo, más impresionante de lo que jamás hubiéramos imaginado. Reflexionemos juntos. La historia del protagonista de nuestro relato nos muestra a un hombre que se enfrenta al sufrimiento, a la duda, a la espera de algo que parece no llegar. La ciencia, al igual que la fe, también nos habla de la paciencia, de la perseverancia y de la transformación, pero lo hace en términos que quizás no habíamos considerado. El ser humano, por ejemplo, es una maravilla biológica. Cada célula de su cuerpo tiene un propósito, un destino, una función que se despliega con precisión. Sin embargo, las células, como las almas, a veces enfrentan adversidades, pero también tienen la capacidad de regenerarse, de sanar, de renovarse. Esto no es simplemente una cuestión de química o física. En un nivel más profundo, es una danza divina que se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación misma está en un proceso constante de transformación, de purificación, de regreso a su Creador, y lo mismo sucede en nuestras vidas. Cada momento de sufrimiento, cada período de duda, no es en vano. La ciencia nos ha demostrado que el ser humano tiene una capacidad asombrosa para adaptarse, para sanar, para encontrar su equilibrio, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Pero es esta capacidad de adaptación la que refleja la obra de Dios en nosotros, que, como un alfarero, nos va moldeando en el proceso de nuestras vidas. Imagina por un momento, querido hermano o hermana, que dentro de tu cuerpo, en tus células, está ocurriendo algo asombroso. Las células de tu cuerpo están trabajando constantemente para reparar los daños, para combatir lo que no sirve, para restaurarte. ¿No es eso lo que Dios hace con nuestra alma? ¿No es su gracia el factor que, invisiblemente, nos lleva a restaurarnos en medio de las luchas, a fortalecernos en medio de la debilidad?
En la ciencia vemos cómo todo se conecta, cómo cada partícula tiene su lugar, cómo todo tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendemos por completo. Este mismo principio se extiende a nuestra vida diaria, a nuestra rutina, a nuestras decisiones cotidianas. Cada acción que tomamos, cada pensamiento que permitimos en nuestra mente tiene una repercusión en el mundo espiritual. No siempre vemos los resultados inmediatamente, como no siempre vemos la acción de las células dentro de nosotros. Pero eso no significa que no estén ocurriendo. Dios, de manera silenciosa, está trabajando en nosotros, como un artesano paciente que moldea nuestra vida con amor y sabiduría infinita. Incluso cuando no sientes su presencia, incluso cuando parece que tus oraciones caen en un vacío, Él sigue obrando. Es importante que comprendamos que, al igual que la ciencia, la fe no busca negar la realidad de los problemas, del dolor, de la lucha. La ciencia nos muestra las causas de muchas de nuestras aflicciones, mientras que la fe nos enseña cómo encontrar sentido y propósito incluso en medio de ellas. La ciencia puede explicar cómo el cerebro procesa el dolor, cómo las neuronas se conectan, cómo los músculos se tensan, pero la fe nos muestra el propósito detrás del sufrimiento. La ciencia puede explicar cómo funciona el corazón, pero la fe nos habla del amor que brota de ese corazón y de cómo, cuando amamos y creemos, el corazón se llena de paz. La ciencia y la fe no son enemigas, son dos caminos que se cruzan, dos lenguajes que hablan de la misma verdad. A veces nos enfrentamos a un mundo que nos empuja hacia lo superficial, hacia el consumo inmediato, hacia la gratificación instantánea. El mundo nos ofrece distracciones, ruidos, fugacidad, pero tú, como el protagonista de nuestra historia, has decidido caminar otro camino. En un mundo donde muchos buscan soluciones rápidas, donde otros se entregan a la inmediatez de la cultura del entretenimiento y el consumismo, tú has elegido escuchar esta palabra. Has elegido detenerte, reflexionar y buscar algo más profundo. Y eso, querido amigo, es un acto de fe, un acto revolucionario en este tiempo. Es un pequeño faro encendido en medio de la tormenta, una señal de que aún hay almas dispuestas a escuchar el susurro de Dios. Lo que haces al nutrir tu alma con contenido que te eleva, al abrirte a la palabra de Dios, tiene un peso espiritual profundo. Aunque el mundo no vea ni entienda el valor de estas decisiones, Dios lo ve. Él ve tu corazón que busca, tu mente que se abre, tu espíritu que se eleva. Como en la ciencia, cada elección que haces tiene un impacto más allá de lo que puedes ver. Cada momento en que decides apartarte del ruido y dedicarte a algo que te fortalezca espiritualmente, está construyendo una red invisible, pero poderosa, de fe. La ciencia nos ha enseñado que todo lo que sucede en el universo tiene una causa y un efecto. Nada ocurre en vano, y lo mismo ocurre con tu vida. Lo que haces cada día tiene un impacto más grande del que imaginas. Cada gesto de fe, por pequeño que sea, tiene repercusiones eternas. Y cuando tomas decisiones que alimentan tu espíritu, aunque no siempre veas resultados inmediatos, estás participando de un proceso divino que solo Dios puede comprender por completo. Él está guiando ese proceso, dándote la fuerza para resistir, para seguir creyendo, incluso cuando todo parece ir en tu contra. No estás solo en este caminar. Hay muchos como tú, en silencio, resistiendo. Muchos que han decidido en este siglo seguir buscando lo alto, seguir alimentando su alma, aunque el mundo les ofrezca distracción. Eso es lo que significa ser un faro en medio de la oscuridad. Cada uno de ustedes, al escuchar esta palabra, al permitir que su corazón se abra a la verdad, está siendo instrumento de Dios. Estás construyendo, sin saberlo, una red de fe que poco a poco va tocando las vidas de aquellos
que tal vez no tienen la fuerza para buscar la luz por sí mismos. Dios sigue llamando. Y tú, al estar aquí, al estar escuchando, al seguir adelante en tu fe, eres testigo de ese llamado. Al continuar esta reflexión, es esencial que comprendamos que lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que viviremos, se encuentra en las manos de aquel que nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Al igual que el protagonista de nuestra historia, cada uno de nosotros ha pasado por momentos de gran incertidumbre y dificultad. Pero así como el barro en manos del alfarero se transforma, así Dios, en su infinita sabiduría, nos moldea a través de cada desafío. El Salmo 66, 10, 12 nos recuerda: porque tú, oh Dios, nos has probado, nos has refinado como se refina la plata. Nos has traído a la red, has puesto aflicción sobre nuestros lomos, has hecho que los hombres monten sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por fuego y por agua, pero nos has sacado a un lugar de abundancia. Este versículo refleja lo que muchas veces experimentamos: sufrimiento, dificultad, presión. Pero esa misma prueba, ese fuego, no tiene como fin nuestra destrucción, sino nuestra purificación. Dios no nos abandona en el dolor, sino que utiliza las circunstancias difíciles para perfeccionar nuestra fe, para fortalecer nuestra dependencia de Él. Esto es lo que sucede en la vida del protagonista de nuestra historia. El sufrimiento que experimenta, aunque desgarrador, es una herramienta divina para llevarlo a un lugar de abundancia espiritual. Cada lágrima, cada momento de desesperación tiene un propósito. Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias. Las usa para enseñarnos, para hacernos crecer, para mostrarnos que hay algo más grande que nosotros mismos. A través de los valles más oscuros, su luz sigue guiándonos. Esto también se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Cuando enfrentamos la adversidad, podemos sentir que estamos siendo golpeados por la vida, por circunstancias que nos sobrepasan. Pero incluso en esos momentos debemos recordar las palabras de Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas promesas son el refugio al que debemos aferrarnos. Dios no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas, caminando a nuestro lado, sosteniéndonos, guiándonos. Así como el protagonista lucha con su fe en medio de las pruebas, la ciencia también nos muestra que a nivel físico y emocional, la resistencia humana no solo es una respuesta pasiva ante el sufrimiento, sino una respuesta activa que transforma nuestra interioridad. Cada desafío nos enseña algo y a través de la perseverancia, el ser humano es capaz de superar lo imposible. De igual manera, en la fe, cada desafío, cada prueba, nos lleva a una mayor madurez espiritual, a una mayor confianza en el plan de Dios. Y aunque no siempre entendemos por qué pasamos por ciertas situaciones, podemos tener la certeza de que Él no nos deja. A medida que pasamos por el fuego, Él nos refina. Consideremos las palabras de Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Este versículo nos desafía a ver nuestras pruebas con ojos diferentes, a entender que el sufrimiento es un instrumento de formación, un proceso de perfección. Lo que el mundo ve como pérdida, Dios lo ve como ganancia. Lo que el mundo ve como derrota, Dios lo ve como victoria. El protagonista de nuestra historia, como muchos de nosotros, puede haber sentido en su corazón que estaba solo en su sufrimiento. Sin embargo, lo que no veía era que, en medio de todo, Dios estaba obrando. En la vida de cada uno de nosotros hay momentos de soledad, de angustia, donde sentimos que no podemos más.
Pero ese es precisamente el momento en que Dios se manifiesta con mayor poder, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». En nuestra debilidad, Dios se muestra fuerte. En nuestra fragilidad, su gracia se derrama con más abundancia. Este proceso de transformación, que muchas veces parece interminable, tiene un propósito divino. No estamos destinados a ser los mismos que éramos antes de enfrentar las pruebas. Dios, en su misericordia, nos moldea para que lleguemos a ser la persona que Él ha destinado para nosotros. Como el oro es purificado a través del fuego, nosotros somos purificados a través de la prueba. Y, aunque no lo veamos en el momento, ese proceso está haciendo en nosotros una obra de eternidad. Considera también las palabras de 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento, aunque doloroso, es el medio a través del cual nuestra fe es purificada. Y lo que parece una lucha sin fin es, en realidad, el proceso de hacer brillar nuestra fe más que el oro. Esta verdad debe ser un consuelo para ti. Cada prueba que enfrentas, cada dificultad, no es en vano. Hay un propósito eterno detrás de todo esto. La vida del protagonista y la tuya tienen un mismo hilo conductor: la presencia constante de Dios en medio de la adversidad. A veces las pruebas nos parecen interminables, pero es precisamente en esos momentos cuando su gracia se hace más evidente. Él nos llama a permanecer firmes, a no dejar que el desánimo nos venza. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuán fuerte sea la tormenta, con Cristo somos más que vencedores. El camino de la fe no siempre es fácil de recorrer, pero cada paso, cada lucha, nos acerca más a Él. Y aunque el mundo no vea ni entienda lo que sucede en lo profundo de tu ser, Dios sí lo sabe. Él ve el esfuerzo, la lucha, la perseverancia, y cada día que decides seguir creyendo, cada día que eliges confiar en Él, estás participando en su obra redentora, una obra que tiene consecuencias eternas. Hemos llegado al final de una historia que ha tocado lo profundo de tu ser. Y quiero que sepas algo muy importante. No ha sido una casualidad que estés aquí escuchando estas palabras. No es un simple accidente. No es una coincidencia que hayas llegado hasta este punto. Es la mano de Dios guiándote. Es su providencia que te ha traído hasta este momento, hasta este encuentro sagrado, y en este instante quiero que te tomes un momento para reconocerlo. No solo escuchaste hasta el final porque te interesó la historia, sino porque en lo profundo de tu corazón, algo dentro de ti reconoció que este mensaje tenía que llegar a ti. Dios te eligió para ser parte de esta experiencia, para que este momento de reflexión se convirtiera en una semilla plantada en tu alma. Tú, amado hermano, tú, amada hermana, eres alguien profundamente amado por Dios. No eres un ser cualquiera. No eres una persona común que pasa por la vida sin más. Eres un elegido, un hijo y una hija del Rey. Y en este preciso instante, aunque lo sientas o no, hay algo en tu interior que está siendo transformado. La vida que tienes, la fe que vives, la misión que Dios te ha dado, todo está siendo reforzado aquí, en este momento. Cada palabra que escuchas es parte de esa obra que Él está haciendo en ti. Felicitaciones, porque te has mantenido firme hasta el final de esta reflexión. Y esto, créeme, es un acto de valentía. Muchos se detendrán, muchos abandonarán el camino,
pero tú has permanecido. Has llegado hasta aquí no solo por un interés momentáneo, sino porque tu alma ha respondido al llamado divino. Y esa es una señal de que estás siendo formado como un guerrero espiritual, como un verdadero combatiente de la fe. Y ahora quiero invitarte con todo mi corazón a hacer algo muy sencillo, pero lleno de significado. Tómate un instante para revisar si ya estás suscrito a este canal, porque suscribirse no es solo un clic, no es solo un gesto mecánico, es una decisión de alimentar tu alma, de abrirte a más mensajes que Dios tiene para ti. No es solo una simple acción, es un acto de entrega. Al suscribirte, no solo estás eligiendo escuchar más, estás eligiendo alinearte con una misión. Estás diciendo sí a la palabra de Dios en tu vida, diciendo sí a la transformación, diciendo sí a un proceso que va más allá de lo que puedes ver. Te estás alistando en un ejército invisible pero poderoso, de guerreros espirituales. No te suscribes para hacer crecer un canal, te suscribes para alimentar tu alma, para que tu fe crezca, para que el Espíritu Santo continúe su obra en ti. Y al hacerlo, te unes a nosotros, a esta comunidad de fe, a este lugar sagrado que está llamado a permanecer contigo, a acompañarte, a caminar a tu lado en cada batalla. Además, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si sientes que este mensaje es para ti, si sientes que este momento ha sido un encuentro genuino con lo divino, quiero que escribas en los comentarios una frase que refleje tu decisión de seguir adelante, de no rendirte, de permanecer fiel. Escribe con toda la certeza de tu corazón: yo soy un guerrero de luz, y mi fe no se apaga. Al hacerlo, estarás sellando tu compromiso con esta comunidad de fe. Estarás enviando un mensaje claro al mundo y a ti mismo de que te mantienes firme, que no te has ido, que aún crees. Y con ese simple acto nos permites reconocer a los elegidos, a los que no solo escuchan, sino que responden al llamado. No es solo una frase, es un estandarte, es un testimonio de tu fe. Es un grito silencioso pero poderoso que dice: estoy aquí y no me voy. Y quiero recordarte algo muy importante: no necesitas estar 100% atento, sentado, quieto, mientras escuchas estos videos. No necesitas estar completamente concentrado en cada palabra que digo. Puedes escucharlos mientras trabajas, mientras cocinas, mientras caminas o incluso mientras descansas. Aunque tu mente pueda estar en otras cosas, tu alma está siendo alimentada. El Espíritu Santo no necesita de toda tu atención consciente para sembrar la semilla en tu vida. Aunque tus ojos estén mirando hacia otro lado, aunque tus manos estén ocupadas, tu corazón y tu espíritu están siendo tocados. La palabra de Dios no regresa vacía, y lo que has escuchado aquí sigue trabajando en ti. Es un proceso que va mucho más allá de lo visible, de lo tangible. Este canal no está aquí para entretenerte, sino para permanecer contigo. No somos una distracción en tu vida, somos un apoyo, un refugio, un compañero de batalla. Nos hemos convertido en parte de tu proceso espiritual y juntos estamos luchando por la fe, por la esperanza, por la redención. Este es un lugar donde no estás solo. Cada video, cada mensaje es un recordatorio de que hay algo más grande que te sostiene, que te llama, que te guía. Este canal no está aquí para irse de tu vida, está aquí para quedarse. Es una pequeña llama en medio de este mundo tan oscuro, pero es una llama que no se apaga. Y hoy, en este momento, tú y yo estamos en la misma batalla. Juntos luchamos por la verdad, por la luz, por la victoria de Cristo en nuestras vidas. Te felicito por llegar hasta aquí y te animo a no detenerte. No dejes que este sea el final. Ve otro video, porque hay más en este canal. Hay más palabras, más historias, más enseñanzas que Dios tiene para ti. Puede que un video más te hable de una forma única.
Puede que una palabra te toque de manera personal, porque solo tú podrás reconocerla, solo tú podrás sentirla. Gracias de todo corazón por estar aquí. Gracias por permanecer. La presencia de cada uno de ustedes en este espacio es una bendición. No te rindas, sigue adelante. Hay una gran misión por delante, y el cielo entero se alegra por cada alma que como tú permanece fiel, sigue buscando y nunca se da por vencida.